Hola, buenos días. Hoy me apetece hablaros acerca de el miedo, de la angustia, del pánico y del por qué estamos reaccionando con estos sentimientos tan intensos en algunas ocasiones por lo que está sucediendo a causa de la crisis sociosanitaria que estamos viviendo todos en nuestro país. Bien, explicaros cómo funciona nuestro cerebro en este sentido. Lo que hace nuestro cerebro es buscar en experiencias pasadas cómo nos comportamos y cómo solucionamos las diferentes situaciones que vivimos tiempo atrás. Lo que hace el cerebro, por lo tanto, es buscar y analizar si en el pasado nuestro comportamiento fue adecuado, por lo tanto, tendiremos a repetir dichos comportamientos, o si por el contrario, aquello que hicimos en el pasado no tuvo un buen resultado, tendiremos a corregir lo que realizamos y, por lo tanto, a generar nuevos comportamientos en base a la comparación con cómo actuamos en el pasado. Estamos viviendo experiencias y situaciones completamente nuevas con las que no nos habíamos encontrado nunca antes. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando nuestro cerebro va a buscar experiencias del pasado para hacer este análisis, al no encontrar nada, reacciona con este sentimiento de alarma. Este sentimiento de alarma que se termina convirtiendo en muchos casos en sentimientos de angustia, de temor, de incertidumbre, de miedo e incluso, como decía antes, de intenso pánico en algunas personas. ¿Por qué? Porque las personas solemos tender a necesitar el control, ¿no? Tener el control nos da seguridad, nos hace sentir confortables, nos hace sentir cómodos, porque lo que controlamos es lo que conocemos y eso nos hace sentir bien. El no tener el control, que es el sentimiento que están teniendo muchas personas en este momento, genera una vez más estos sentimientos de temor muy intensos y terminan por desajustar emocionalmente a algunas personas. Deciros, por lo tanto, que lo importante es permitir no tener el control de todas las cosas, porque por desgracia así es. No podemos controlar lo que está sucediendo, pero buenas noticias, sí podemos controlar cómo reaccionamos a lo que está sucediendo. La clave está en identificar qué es lo que estamos sintiendo. Primero vamos a mirar hacia aquí. Después tenemos que identificar qué es lo que estamos pensando, cómo estamos interpretando aquello que estamos viviendo. Y si identificamos que lo que estamos pensando es en clave catastrofista, en clave de no lo voy a soportar, esto es terrible, no lo vamos a superar, etcétera, etcétera, evidentemente las emociones que van a aparecer en este momento van a ser tremendamente intensas y tremendamente desadaptativas, ¿no? En forma de lo que decíamos antes, de la angustia, el temor, la frustración, la impotencia, etcétera. Por lo tanto, es muy importante aprender a identificar y a gestionar de forma adecuada estas creencias que van a aparecer inevitablemente en todos nosotros, tratando de fomentar pensamientos muy racionales, muy basados en lo que está ocurriendo, en las informaciones que tenemos, muy positivos en la medida en que nos sea posible y lo más adaptativos posibles. Importante, por lo tanto, en este sentido, esta sobreinformación que tenemos hay que dejarla un poquito de lado, porque esto lo que hace es generar que la ansiedad se dispare. Importantísimo centrarnos en el momento presente. Esto nos va a dar ayuda para calmar estas angustias y dejar un poquito de lado las cosas que vienen del pasado, de lo que hicimos, lo que no hicimos, qué podríamos haber hecho, etcétera, porque esto genera grandes sentimientos de culpa y de depresión, y también, por otro lado, olvidarnos de la parte del futuro, porque lo que vamos a hacer es anticipar esta ansiedad en un escenario un poquito negativo, quizá más de la cuenta. No lo sabemos, por lo tanto, importante centrarnos en el momento presente para calmar nuestras ansiedades y nuestros miedos y controlar estas emociones de una forma más saludable. Por último, me gustaría deciros que al final la clave de la felicidad está en rendirse a esta necesidad de tener el control y tratar de conectar, como os decía, con el momento presente. Nos vemos en próximos vídeos. Un beso.